Hola. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Claudio Alvarado Lincovi, yo vengo de Chile, soy de la comunidad Historia Mapuche. Básicamente cuando yo le pedí la ayuda a los compas para hacer esta actividad fue para presentar primero un libro, pero lamentablemente por cuestiones logísticas y económicas el libro no llegó a Colombia. Pero así que de todas maneras queríamos hacer algo, queríamos conversar un rato, básicamente para poder hablar, ¿no es cierto?, sobre temas que nos importan, como es precisamente las relaciones raciales, ¿no es cierto?, en América Latina, las relaciones de clase, también de género, patriarcado, pero también cómo los pueblos, ¿no es cierto?, las mujeres, el pueblo indígena, los pueblos afros también tienen formas de pensar y formas de pensarnos también. Entonces, de alguna manera, para eso estamos acá, para hablar un poco de eso. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, yo, Claudio, Camilo y Ochi. Después me imagino que mejor cada uno se presente, que un poco hable de dónde, cómo viene y más o menos qué va a hablar. Básicamente, en un principio, como dije, era una presentación del libro, pero como se modificó, pensamos también el libro como una excusa, ¿no es cierto? Si hacemos correr el libro, al menos para que lo puedan ver, ¿no es cierto? El libro se editó el año 2012 por una organización que se llama Comunidad de Historia Mapuche. Organización en donde militan, ¿no es cierto?, investigadores e investigadoras mapuche en Chile. Tiene un momento del 2004 primero, pero en verdad cuando ya toma fuerza el año 2009. Yo voy a hablar un poco de la comunidad de historia y también ciertas problemáticas que han surgido, digamos, en Chile a propósito de la comunidad, pero también a propósito del sistema de investigación colonial, digamos, de las universidades más oficiales en Chile, y cómo eso también contrapuntea un poco con el discurso de la comunidad. Bueno, la comunidad de historia en verdad tiene ese es el nombre como, digamos, ficticio, o sea, es el nombre de... pero también, digamos, para intentar tener proyectos, intentar tener precisamente plata, incluso el mismo Estado muchas veces, tuvimos que generar un marco jurídico, ¿no es cierto?, para poder estar presente, ¿no es cierto?, en las disputas incluso económicas de plata que funcionan para la investigación. En ese sentido nos pusimos el nombre de Centro de Estudio e Investigación Mapuche. Este es un colectivo y así se define, digamos, y en su, digamos, carta fundacional, que fue un texto, digamos, comunitario, colectivo. Nos definimos como un colectivo heterogéneo. ¿Y por qué heterogéneo? Digamos? Porque venimos de muchas realidades, digamos. O sea, los mapuches que actualmente habitamos Chile no vivimos solamente en espacios rurales, digamos. Y por eso primero nos definimos como, y esa es la primera, de donde partemos, ¿cierto? O sea, que somos un grupo diverso, en el sentido de que muchos habitamos las ciudades, y no solamente eso, sino que incluso en los mismos espacios rurales la diversidad es tal que no se podría generar una homogeneidad con respecto a los mapuches, en el sentido de que los mapuches no solamente lo tradicional, lo folclórico, lo musical, el vestuario, incluso la resistencia y esa lógica de aguerrido, ¿no es cierto?, que es la más, digamos, más masiva, más, que agarra más, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, sino también es un pueblo diverso, ¿no es cierto?, con contradicciones incluso internas, un pueblo abigarrado. En ese sentido nos definimos como un grupo precisamente heterogéneo. Ahora bien, si bien nos definimos un grupo heterogéneo, no definimos al mismo tiempo un grupo fragmentado. O sea, el hecho de que sea un grupo diverso no conlleva la fragmentación necesariamente. Y es por eso que tenemos esta voluntad de ser y hacer precisamente comunitariamente y colectivamente. Y en ese sentido, y esto es un desarrollo, y eso es interesante, digamos, desarrollo académico, intelectual, que ha desarrollado la comunidad de historia mapuche, no ha desarrollado desde la intelectualidad, sino muchas de sus categorías han nacido precisamente en el seno del movimiento mapuche. ¿Y cuáles son algunas de estas categorías? Precisamente autodeterminación. O sea, cuando nosotros nos pensamos y decimos, bueno, queremos generar una colectividad de investigadores e investigadoras, no lo vamos a hacer precisamente como lo están haciendo en la investigación colonial, como lo hacen ellos precisamente, en su marco universitario, en su marco más oficial incluso, sino precisamente apelar al hecho de la autonomía y la autodeterminación como una posibilidad incluso en el campo del conocimiento. Y en ese sentido pensamos también una soberanía, y en este sentido es interesante, una soberanía del territorio, ¿no es cierto? O sea, concebimos el conocimiento, los discursos y las representaciones históricas, no como una cuestión alejada precisamente, sino una cuestión territorial, o sea, que está enmarcada, tanto enmarcada en un espacio físico como también en nuestros cuerpos. Y en ese sentido tenemos esta voluntad precisamente de autodeterminación y soberanía para pensar.
Y en ese sentido se ha generado una categoría que a mí me llama, o sea, que es traída del Mapudungún, o sea, del idioma nuestro, el idioma mapuche, que se dice Requizomelugun, que significa como pensarnos, pero no solo eso, sino incluso después apelamos a otra categoría que está vinculada con esa, como que está en Filque Requizomelugun, que significa nuestras múltiples formas de pensarnos. Es decir, nosotros como comunidad de historia mapuche no concebimos una epistemología propia, porque en el momento que nosotros decimos que existe una sola epistemología mapuche, una sola forma de pensarnos, precisamente nos estamos homogeneizando. O sea, no podemos pensar que existe una sola forma de pensarnos como mapuche, porque precisamente eso hace el Estado, digamos, para folclorizarnos. Y no solamente para folclorizarnos, sino también para llevarnos a los museos, ¿cierto? O sea, cuando nosotros aparecemos en los museos es porque estamos estáticos. Entonces nosotros no queremos ser estáticos, precisamente somos un pueblo vivo, un pueblo que se transforma también, pero que no pierde su identificación de pueblo. Y para eso decimos nosotros Tain Filque Requizomelugun, es decir, nuestras múltiples formas de pensarnos, no existe una sola, existe la epistemología mapuche. Ahora, si bien es cierto no existe la epistemología mapuche, muchos nos valemos precisamente de categorías y discutimos precisamente con categorías mapuche nuestra realidad histórica, que definimos a partir de precisamente no solamente los mapuches, sino del desarrollo intelectual latinoamericano, pero no tan solo latinoamericano. Definimos nuestra realidad actual como colonialismo, ¿no es cierto? O sea, hoy día vivimos el colonialismo, y esa es una diferencia que no sé si se tiene con todos los pueblos indígenas de América Latina, pero que nosotros puntualizamos en el hecho de decir el periodo colonial, nosotros no lo vivimos en lo que se define por la historia oficial como periodo colonial. En realidad nosotros, para cuando llegaron los españoles, ¿no es cierto? En Chile llegaron en 1536, se hizo una guerra contracolonial por parte de nuestros hermanos. Y en ese momento se definió una frontera, ¿no es cierto? El río Biobío. Del río Biobío hacia el sur nosotros pudimos mantener autonomía política, territorial, económica y social y cultural. Esa autonomía política que se alcanzó por medio de una guerra contracolonial, con parlamentos que se desarrollaron durante todo lo que define la historia oficial como historia colonial, terminó precisamente para fines del siglo XIX. En 1881 fue finalmente en donde fue el Estado chileno que nos colonizó. Es decir, nosotros pudimos generar una frontera con España. Habían contactos culturales, económicos, por cierto, sin duda. Pero la jurisdicción interna en el Gualmapu, en el país mapuche, en el territorio histórico, era precisamente de los mapuches. Quien vino a cortar precisamente ese recorrido histórico fue el Estado chileno. Y en ese sentido nosotros nos definimos como periodo colonial hoy. O sea, nuestro periodo colonial, si bien es cierto, podría comenzar por los españoles de alguna manera con la invasión de esa corona, y perdimos territorio también en ese momento, en el momento que perdimos más territorio y que finalmente estamos colonizados tanto por el capitalismo, ¿no es cierto?, como también por un sistema burocrático, actualmente, digamos. Incluso los abuelos, ¿no es cierto?, podían transitar lo que hoy día se define como Chile y que define como Argentina libremente. De hecho, la visión histórica, la visión más bien geopolítica del territorio histórico mapuche no es norte-sur, ¿no es cierto?, sino este-oeste, es decir, de donde sale el sol. Incluso el territorio nosotros no lo miramos, ¿no es cierto?, así, ni siquiera, digamos, como han hecho, digamos, algunos, mirarlo el sur darle vuelta, sino el territorio se mira precisamente como mirarlo de lado. Y los tránsitos territoriales no eran precisamente norte-sur, sino eran esto-oeste. Incluso desde Buenos Aires, desde Concepción, que es una ciudad que está muy cerca del Biobío, del territorio histórico, se cruzaba con ganado, ¿no es cierto? Y esto todavía, para 1900, hay un texto que se llama Pascual Coña, que revela un poco eso, que Peñi viaja desde Concepción, más bien del Budi, que es un territorio a la costa pacífica, y llega caminando, ¿no es cierto?, hasta Buenos Aires. Y eso lo escribe precisamente un sacerdote. Es decir, los tránsitos históricos no iban precisamente norte-sur. Y la frontera que impone el Estado chileno y la frontera que impone el Estado argentino no nos permite hoy día movilizarnos en ese sentido. Y existen hermanos que viven en el Puelmapu, que se llama, que es Argentina, que hablan también mapudungún y que también tienen sus reivindicaciones territoriales. Y hermanos que viven en el Gulumapu, es decir, en el territorio que hoy día se define como Chile, que también tienen sus articulaciones. Lo interesante es que hace un tiempo, para el 1994, se generó una bandera en común
¿no es cierto?, esta bandera en común apelaba, ¿no?, al hecho de decir los peñas y los hermanos y hermanas que viven en el territorio chileno, como los hermanos que viven en el territorio argentino, pertenecen a una sola nación, ¿cierto? Y el Consejo de todas las Tierras en 1994 generó esta bandera, ¿no es cierto?, que de alguna manera igual es como un poco, o sea, menos en Chile reconocida, ¿no es cierto? Pero, o sea, se generó una idea de nación, y precisamente ya se está discutiendo esa idea de nación, y como investigadores e investigadoras nosotros problematizamos tanto el hecho colonial como también la posibilidad cierta de la autodeterminación, ¿cierto? Autodeterminación que se puede sintetizar de alguna manera en esta bandera también. Por cierto, esta bandera fue reprimida, o sea, el hecho, podríamos decir, bueno, una bandera, ¿no es cierto? Los primeros hermanos que alzaron esta bandera en el 94 se le puso la ley de seguridad interior del Estado, ¿no es cierto?, para levantar esta bandera en Temuco. Bajo ese marco nosotros nos ubicamos como investigadores, decimos, estamos por fuera de esa realidad histórica precisamente que hemos vivido como pueblo, y tampoco nos consideramos sujetos que están fuera de ese, ni siquiera nos consideramos como sujetos de vanguardia, simplemente sujetos que están reflexionando y pensando en nuestra realidad histórica desde un prisma particular que es la investigación y la... Bueno, eso primera cosa, como comunidad histórica. Pero yo quería hablarle no solo de eso, sino otra idea que el año 2013, un poco para dar cuenta un poco del sistema colonial de la investigación en Chile, se generó un proyecto, bueno, siempre se genera, que es el FONDAP, que es un fondo de investigación avanzada en áreas prioritarias. Es mucha plata que se le entregan a investigadores de universidades. Esta vez, 3 universidades, 2 privadas y una semi-privada, que es la Pontificia Católica, como la Javeriana acá, se ganaron 8 millones de dólares, ¿no es cierto?, para investigación sobre pueblos indígenas. Obviamente, en esas investigaciones no pertenece ningún indígena, o sea, ni siquiera, bueno, no digo solamente mapuche, sino Litanantay, Rapa Nui, Aymara, gente que también habita el territorio que hoy día se define como Chile. O sea, son 8 millones de dólares que están siendo hoy día usados por parte, sobre todo por la Católica, para investigación mapuche, y lo más loco es que invitan a investigadores estadounidenses, muchos estadounidenses, que vienen a hacer un trabajo de campo por aquí, qué sé yo, 6 meses, un año, y ya se creen precisamente los que saben más sobre la mapuchidad, y finalmente a ellos los invitan, les pagan plata, mucho dinero, son 8 millones de dólares, le pagan mucho dinero para poder hablar sobre los mapuches. Un Peña definió eso, Gerson Winca, como los mapuchógrafos. Y ese Peña dice, no existe una diferencia tan distinta entre lo que hacía Francia cuando se llevaba a mapuches para llevarlo a un zoológico en el jardín de aclimatación de allá en París, para el 1887 más o menos, con estos investigadores. O sea, la lógica es la misma. Cuando el francés se llevó para Francia, para París, a estos mapuches para dejarlos como animales de exhibición, no es muy distinto a lo que hace el mapuchógrafo, ¿cierto? Este mapuchógrafo que va, investiga, tanto en Santiago como en el sur, en Temuco, incluso en las comunidades, se queda ahí unos cuantos meses, y después hace su trabajo de campo, y después se devuelve precisamente a Estados Unidos sabiendo, el que sabe más, precisamente, sobre los mapuches. En este sentido nosotros discutimos precisamente la lógica de la participación dentro de estos rangos, dentro de estos cuerpos precisamente investigativos. O sea, tampoco el hecho de decir que solo los mapuches tienen que investigar sobre los mapuches, tampoco se trata de eso. Se trata de decir hasta qué punto la investigación colaborativa también es una posibilidad en el proceso de investigación. Cuestión precisamente que estos tipos no hacen. Y en ese sentido nosotros definimos tanto como que existe un extractivismo económico, ¿no es cierto?, tanto en la minería, forestal, en la pesca, ¿no es cierto?, por grandes capitalistas, por grandes transnacionales, ¿no es cierto? También existe un extractivismo académico, o sea, un extractivismo de los saberes, precisamente. O sea, tanto como estos sujetos vienen, ¿no es cierto?, y se llevan recursos, ¿no es cierto?, también se llevan recursos inmateriales, podríamos decir, ¿no es cierto? O sea, el extractivismo no es solamente una cuestión del capitalismo material, sino una cuestión simbólica e incluso académica. Nosotros definimos este extractivismo dentro de la mentalidad colonial, es decir, nosotros hoy día vivimos en el periodo colonial, por lo tanto existe una mentalidad colonial que se revela en todo ámbito, pero en el ámbito académico en particular, en la política de tutelaje. Es decir, nosotros como investigadores mapuches, si no nos organizamos, siempre quedamos precisamente en los marcos regulatorios como de colaborador, como de informante, ¿no es cierto? O sea, si nosotros no nos organizamos precisamente como mapuches, siempre vamos a quedar como, sí, secundarios dentro de un marco investigativo. Y en ese sentido vemos la necesidad
de organizarnos. En ese sentido, y aquí ya un poco terminando, el sustrato ideológico precisamente del racismo, que se vive precisamente en esas cuestiones estructurales como el sistema académico y colonial, nos deja, insisto, como objetos de estudio, como informantes y solo como colaboradores. Ahora, lo que nos dijo FONDAP, o más bien este centro de investigación que está estudiando como mapuche, es bueno, eso es seguir apelando hacia la discriminación positiva. Y que es una categoría precisamente que ha utilizado de alguna manera incluso ciertos neoliberales para decirnos, incluso mucha gente de pie, nos dicen, no, pero eso es discriminación positiva, es decir, los mapuches, incluso aquí yo muchas veces he escuchado, los indígenas de acá, bueno, los indígenas tienen derecho, también los afro, tienen derecho a educación, tienen derecho no sé qué, a salud, o sea, y esta gente lo ve como discriminación positiva, como que algo fuese, como que se lo estuviesen dando. O sea, es un derecho, ni siquiera es un derecho, nosotros incluso lo pensamos como que nos están devolviendo lo que nos quitaron. O sea, el Estado chileno, la acumulación originaria precisamente del capital del sur de Chile fue por intermedio de la desposesión, el extractivismo. O sea, cuando nos quitaron precisamente el ganado, el territorio que tenían la gente, fue el capital por el cual se pudo avanzar precisamente el capitalismo, en este caso del trigo y de las forestales precisamente al sur de Chile. O sea, hoy día nosotros decimos que eso no es discriminación positiva, eso es un derecho ganado. Y además un derecho ganado por el mismo movimiento indígena mapuche. O sea, esa cuestión, el Estado no dio ninguna concesión para poder generar eso. Y nosotros en ese mismo sentido decimos, bueno, esos 8 millones de dólares tendrían que estar mejor distribuidos. O sea, esos 8 millones de dólares no tienen por qué quedarse de investigación colonial. O sea, eso es reproducir precisamente eso. Bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Básicamente quise primero señalar sobre lo que es la comunidad historia mapuche, pero también sobre los conflictos, digamos, a nivel académico, que parecerían, obviamente, no son los conflictos territoriales por la demanda, digamos, más sentida del movimiento mapuche, pero que también es un conflicto que hay que dar, es una lucha precisamente que hay que dar tanto en el campo universitario como fuera de él, y para eso nosotros vemos necesario organizarnos, digamos. O sea, no solamente esperar que la academia se abra, o sea, no es solamente que esperar que la academia se abra, sino también cómo nosotros posibilitamos que esa academia se abra. Eso. Yo ahora dejaría al final preguntas. ¿Sí? ¿Al final preguntas? Sí, ¿Sí? Sí, bueno, ahora con Camilo para que hable. Vale, pues agradeciéndole a Claudio porque es uno de los que bueno, de antemano, hola. Aunque no nos hemos saludado, estamos acá. Pues Claudio ha sido uno de los promotores de este encuentro, que quizá decía, pues el carácter que tenía era quizá una excusa para continuar caminando de lo que veníamos haciendo ya durante algunos meses. Pues básicamente mi participación, que no es solo mía, sino es un poco de la revista Jícara del interior de la universidad y del proyecto curricular de Ciencias Sociales, que es a la que yo hago parte junto con el semillero Runa Emergente, del cual hay compañeros. Digamos, yo soy la transición de una generación, ya podrá hablar la generación que me antecede y la generación que ha ingresado a esta jícara. Digamos que una demostración de la jícara para que vayamos entendiendo un poco qué es lo que nosotros queremos hacer y por qué estamos vinculados y participamos aquí. Es un cuenco como estos donde caben muchos mundos, donde caben muchos decires y muchos sentires, y un poco eso es a lo que se apunta, ojalá no en un periodo muy largo, sino que ya se vaya realizando. Pues otro de los elementos que yo quiero plantear es un poco también para intentar comprender el por qué hablar de estos temas al interior de un lugar como estos, que es una universidad supuestamente de carácter interdisciplinar, un proyecto curricular de carácter interdisciplinar, un proyecto curricular quizá de un corte crítico, que son cosas que nosotros como estudiantes debemos poner en cuestión. Y es el asunto un poco por el cual se inscribía digamos que esta charla era un poco hablar sobre racialidades y racismos, sobre memoria y sobre prácticas y escrituras anticoloniales.
ejemplo de ello es, digamos, el resultado que ha logrado la comunidad a la cual Claudio hace parte, quizá la que la profesora también hace parte, y la que nosotros como la revista Jícaro, que no tenemos ejemplares en este momento, pero próximamente va a salir el lanzamiento del número reciente. Y en ese sentido quiero referirme a dos aspectos para ceder la palabra. Y es dos casos que se me vienen a la memoria. Uno de ellos es una práctica típica de racismo hacia una mujer en condición de mujer, hacia una mujer en condición de activista política, de la cual me referiré enseguida. Y por otro lado es también traer a la memoria a un compañero que hace un año exactamente partió en las aguas del río Magdalena en una salida que hicimos al interior del proyecto curricular. Al compañero Manuel Urrego pues le debemos la gracia y la memoria. Muchos no lo conocíamos hasta ese día y pues esta es la oportunidad que mejor, coincidente y quizá inusitada, para evocarlo y para anunciarlo y decir que está presente, o por lo menos en mí, y que también es, digamos, la práctica de la memoria, un poco la mnemotecnia, es recordar a esas personas que han marcado, que sea por instantes o segundos, la vida. Lloramos por Ana Fabricia Córdoba Cabrera. ¿Por qué referirme a esta mujer en este momento? Varias coincidencias. Una de ellas es que fue, como lo decía, una activista política incansable, que fue despojada, que fue víctima de racismo y de todo tipo de vulneraciones y violencia, en condición de mujer afro. Fue desplazada en un primer momento del Urabá y luego de poder o intentar asentarse en Medellín, fue asesinada, y no como lo dijeron los medios de comunicación en su momento, que fue un acto de homicidio. Y también recordarla porque no sé si alguno de ustedes vio el cartel con el que se intentaba promocionar este encuentro. Ese cartel tenía la intención de simbolizar a la mujer afro y de simbolizar a la mujer mapuche. ¿Qué se logró en últimas? Que esta mujer fuese el símbolo no solo de ese cartel, sino del propósito que tenía este encuentro y muchos otros, que como ya lo he dicho es recordar y hacer. Pero también es porque esa mujer, que fue un caso no particular y no aislado al estado de cosas que vive nuestro país en un supuesto escenario de posconflicto, sino que esa mujer también simboliza las reivindicaciones que se han hecho a lo largo y ancho del territorio colombiano en una lucha histórica por el reconocimiento de la mujer, ¿sí? Que no solo se debe a luchas que se han dado en Europa, ¿sí? Y por las cuales se reconoce un día al año que la mujer existe y que la mujer es en la sociedad. Lloramos por Ana Fabricia Córdoba Cabrera. Es un escrito luego de su muerte de Piedad Córdoba. A pesar de una realidad maquillada mediáticamente que nos dice que aquí ya no pasa nada, hoy nos toca volver a llorar. Esta vez es por una mujer negra de extracción popular que sufrió en vida en carne propia de los rigores de la guerra. Hoy nos toca volver a llorar más que por la pariente oriunda del Chocó, por una valiente que se sobrepuso al desplazamiento del que fuera víctima en 2001. Tras la pérdida de su esposo y algunos de sus hijos en la Urabá violenta de las épocas en que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue gobernador en Antioquia y en la que se pavoneaban impunemente los paramilitares arropados en la legalidad que les daban las convivencias. Hoy nos toca llorar por Ana Fabricia Córdoba Cabrera,
una madre que, a pesar de haber perdido recientemente a su joven hijo, Jonathan Arley Ospina Córdoba, en un extraño incidente con la policía, no le temblaba la voz para exigir desde el barrio La Cruz de las comunas nororientales de Medellín respeto y dignidad para las mujeres cuya situación les obliga a mendigar alimentos en las plazas de mercado de la ciudad para alimentar a los suyos. Lloramos porque nos duele la muerte de una lideresa de poder ciudadano en Medellín que no temía las amenazas. Hemos perdido a una excepcional mujer cuyos desvelos eran en favor de la comunidad desde la TEPAS, la organización comunitaria que fundó para trabajar por el mejoramiento de la calidad de la vida de los y las desplazados y demás víctimas de la violencia invisibilizada, en una ciudad que es todo menos equitativa y humana. Nos entristece la partida temprana y violenta de Ana Fabricia, porque recuerda que no estamos a salvo ni siquiera en el anonimato de un bus urbano, porque rememora la necesidad de acabar el conflicto en el que vivimos, porque demuestra lo poco que sirve denunciar ante la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior lo que aún sucede en las calles de barrios populares, y porque el luto de su memoria nos lleva a exigir la conformación urgente del Comité Metropolitano de Derechos Humanos para implementar medidas de seguridad para los y las líderes que participan en los procesos de reclamación de tierras en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia y en Colombia. Hoy, en medio del llanto, solicitamos a la sociedad un grito de condena y a quienes ejercen puestos de autoridad una rápida investigación y una justa sanción de este asesinato, al tiempo de que sean fortalecidos los programas de protección a los líderes amenazados en todo el territorio nacional. Descanso en su tumba para Ana Fabricia Córdoba, y jamás olvido a quien ha ofrendado su vida por la reconciliación y la paz. Eso es lo que escribe Piedad Córdoba con respecto a la muerte y la vida de Ana Fabricia Córdoba. Una vuelta de hoja, pues yo sí quisiera un poco, porque si mi nombre apareció allí es porque es por la revista Jícara y por lo que se está haciendo en común. Pues cederle la palabra a Nazli, quien es un poco la persona de las personas que nos ha recibido en esa trayectoria que tiene la revista Jícara del Semillero de una Emergente, y es un poco también para que nos hable sobre qué ha sido el trabajo que se ha hecho junto con el profesor Wilson y el profesor Víctor y otros compañeros que hoy no están al interior de ese proceso. Buenas tardes para todas y para todos. Como ya lo dijo Cami, pues mi nombre es Nazli. Estoy en el proceso con el profe Víctor ya hace un buen tiempo. Pues nosotros como revista Jícara creemos que estos espacios sirven precisamente para eso que planteaba Camilo al inicio, ¿no? Como para que nos construyamos todos en el proceso de beber de la Jícara. La Jícara es una revista que ha traspasado muchas fronteras, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que la Jícara, además de ser un medio de comunicación alternativo, es un proyecto político. Sí, es un proyecto político el cual, gracias a todos los cambios generacionales que ha tenido, pues que se ha venido transformando progresivamente. Hace más de 9 años que viene este proceso, ¿no? Estaremos de lanzamiento la próxima semana, en 2 semanas, para el 14 de noviembre. Además de eso, les tenemos una invitación importante, y es un proceso que hemos venido realizando con Camilo y con los demás compañeros, Sebastián, Cindy, que también nos estaba acompañando, y es un proceso que se llama Imágenes en Movimiento, Retratos Itinerantes de una Lucha, que es la exposición fotográfica que ustedes van a poder observar en el interior de la universidad. Es una exposición que toca temas del el último paro agrario que hubo, imágenes de procesos de movilización y de resistencia no solo en Colombia sino en América Latina. Entonces también la invitación es para que ustedes observen y a partir de eso también
Digamos que entendamos que el hecho de estar en la universidad no es solo asistir a clases, sino que hay que empezar a ser parte de otros procesos, no solo por el hecho de hacer hoja de vida, sino por el hecho de creer que es posible construir esos mundos que planteaba Camilo, ¿no? Y es lo que nosotros hemos venido haciendo con el profe Víctor y con el profe Wilson desde que estamos ahí, creer en que esos otros espacios son posibles y además de eso visibilizar procesos como el que nos viene contando Claudio y el proceso tan importante que lidera OCHI también. Yo quisiera, como lo hizo Camilo, pues cederle la palabra al compañero Sebastián, que digamos hace parte como de esos tránsitos generacionales. Entonces vengo yo, viene Cami, viene Sebastián, que les va a contar como la invitación para el lanzamiento, cómo se llama este último número, para que finalmente pues, nos pueda compartir la palabra OCHI. Bueno, buenos días. Tardes. Bueno, todos estamos todavía de día. Bueno, muchachos, muchachas, compañeros, compañeras. Pues digámoslo, llevo poco trabajando con la revista, pero realmente pues ha sido un trabajo muy ameno, muy colaborativo y muy de compañerismo al interior de la misma, en donde realmente se da un proceso en torno a las reivindicaciones que tenemos nosotros todos en general como pueblo, como pueblos, y en donde a través de esta revista y el trabajo que se logra a través de ella generamos procesos de conciencia, pero no solamente de conciencia y de enterarse frente, digamos, a lo que pasa, sino también acciones de resistencia e inclusive de trascendencia más allá de dicha resistencia. Lograr procesos en donde se reivindique realmente las problemáticas, se reivindique realmente el valor y el carácter de todos los pueblos que han sido, digámoslo, subyugados a través de todo un proceso histórico que mínimamente podríamos empezar desde el coloniaje. Muestra de ello es la revista, pues, que el próximo número se va a lanzar este 14, ya lo ha comentado la compañera, va a ser la edición número 9, llamada Surgimiento Social de los Pueblos en el Mundo. Entonces, pues, esperemos estén partícipes ahí. Espero ya, por ejemplo, algunos tengan conocimiento de la misma, hayan tenido la oportunidad de leer alguno de sus números o de sus artículos. Y pues tener en cuenta que son artículos, al menos en esta, que vienen desde la primavera árabe hasta el proceso en Bolivia. Entonces, pues digamos, no solamente enfocarse en el aspecto latinoamericano, que si bien es un fuerte dentro de la revista, sino mirar cómo se reivindica también aspectos globales dentro de los pueblos oprimidos. Mientras la charla que estaban haciendo los compañeros, recordé una experiencia que me pasó hace 2 semestres y que tiene que ver precisamente con todas las violaciones, digámoslo, que hay frente a las mujeres, frente al género, a la raza. Y fue una vez estaba leyendo un artículo y resulta que una señora, una afrocolombiana, había puesto una demanda ante una señora. Bueno, les comento un poco más bien el caso. La señora protestaba, la afrocolombiana, ella trabajaba como ama de casa en una casa pues de una señora adinerada, y resulta que no le estaban cumpliendo con el pago, ¿sí? Cuando la señora fue a reclamar, la señora, la dueña de casa, llega y le responde como: ¿usted qué pelea si antes era esclava? ¿Sí? Entonces la señora, pues la que fue víctima de este abuso, que es abuso de género, abuso laboral y abuso también de raza, ¿sí? Abuso étnico. Entonces llegó, fue a instaurar su demanda y resulta que paradójica y lógicamente, no paradójicamente, sino lógicamente, casi que le sale el tiro por la culata, porque en un momento en la confrontación que hubo, la señora pues le pegó una cachetada, pues realmente se indignó y le mandó su cachetada a la señora, y la señora le colocó una demanda por lesiones personales. Y resulta que el juez estaba casi que a favor de la señora, pues porque tenía su plata, y iba a condenar, digámoslo, a sancionar económicamente a la señora afrocolombiana que estaba luchando por sus derechos. Entonces, recordar que son casos que suceden, no son sacados de un cuento de terror de, no sé, de cualquier autor que queramos, sino que son cosas que pasan en la realidad, incluso hoy. Hace poco también se dio el caso de una señora
que apareció, se tomaron una foto y apareció en la portada de una revista, que estaban como en una, bueno, como en un comedor, creo que era un sofá, algo así, y aparecían al lado y lado dos señoras con unas bandejas en señal como de servidumbre, ¿no? Entonces, pues me llegaron a colación estos recuerdos, y precisamente creo que es esto lo que nos motiva a realmente llevar como las banderas de lucha frente a lo que realmente pasa y cómo nosotros debemos luchar contra todas estas agresiones que suceden en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Entonces creo que una forma tal vez de ejercer esa lucha es a través de lo académico, ¿sí? Una de tantas, ¿no? Y creo que uno llega a la universidad no solamente para pasar por un aula de clase, unos docentes y decir, sí, fui a la universidad, pasé todas las materias, un promedio muy bien y tal, pero no realmente generar procesos más allá del ambiente educativo que nos convoca en estas cuatro paredes. ¿Sí? Entonces, pues es la invitación a cómo nos empezamos a vincular a demás aspectos. Y entonces, dentro de esos aspectos, pues generar procesos de resistencia y de lucha, como a través de también de creación y transformación de esta sociedad en la cual vivimos y de la cual pues somos diariamente golpeados todos y todas. Compañeros, qué pena. Ahí está rotando una hojita para que escriban sus correos y entonces ahí les enviamos la versión digital de la revista. No crean que es control de asistencia. Para enviarles la revista. Bueno, entonces pues la invitación es para que en la medida de lo posible, pues a través de lo académico, también se puede a través de lo social, lo comunitario, lo barrial, generar procesos en los que podamos realmente tener una interacción con la sociedad, con el núcleo en el cual nos encontremos viviendo en un determinado contexto, y a través de esos procesos pues lograr acciones que logren transformar esta sociedad en la cual vivimos. En la medida de lo posible, si alguien por ejemplo quisiera vincularse a la revista o conocer algo más al respecto, pues bienvenidos. De todos modos, al interior de la universidad y fuera de ella hay muchos colectivos, muchos grupos de trabajo, grupos de investigación. Entonces para que empiecen un poco a vincularse a estos, de acuerdo pues a sus afinidades ideológicas, políticas y demás, pues hay que hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y bueno, no siendo más, pues le cedo la palabra a la compañera Ochi Curiel. Entonces, pues, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hola a todas, a todos. Estaba pensando que qué chévere estar en un lugar, primero, lástima que no estamos todos y todas en círculo, pero que las paredes están llenas de grafitis, que la mayoría de la gente que estamos aquí tiene una estética un poco rara, digamos para la estética. Estaba viendo a Claudio, estaba viendo a Camilo, a mí, al profesor, o sea, la mayoría tenemos una estética un poco rara, digamos, que de alguna manera simboliza y experimenta, digamos, una experiencia de visión política totalmente distinta. Yo creo que el cuerpo también habla mucho de las apuestas políticas que tenemos. Yo también quiero agradecer a Claudio porque, bueno, Claudio y yo nos hemos encontrado en un curso que yo doy en la Nacional que se llama Racismo y Patriarcado, y me alegró mucho cuando llegó un tipo mapuche, ¿no? Porque generalmente va la gente a ver qué es lo que me están dando de racismo, pero yo creo que cuando este tema atraviesa la experiencia, pues es otra cosa. Y también a los compañeros y compañeras que hicieron posible esto, porque yo sé que no es solamente por Claudio. Bueno, decirles quién soy yo y desde dónde voy a hablar, porque yo creo que también la posición de enunciación es súper importante. Yo nací en República Dominicana y a partir de ahí migré. Soy de las mujeres afro, que soy privilegiada en torno a otras que no lo pueden hacer. Viví en México, viví en Argentina, viví en Brasil y ahora tengo 9 años en este país y creo que aquí me quedo. Emocionalmente creo que me robó el corazón Colombia. La gente se admira de esa vaina, cómo es posible en un país de conflicto armado y no sé qué. Pues mira, es el país que me ha robado el corazón. Así que creo que aquí me quedo. Por otro lado, decir que aunque soy docente de la Universidad Nacional y voy a relacionar dos cosas, digamos la experiencia académica, para relacionar también lo que estamos hablando, soy fundamentalmente activista. Y soy fundamentalmente activista porque vengo de un movimiento de mujeres negras que empezó en República Dominicana, pero que se extendió luego
América Latina y el Caribe, un movimiento que intentó, digamos, visibilizar el caso que Camilo acaba de poner sobre Ana Fabricia, la articulación, digamos, del racismo, del clasismo y del sexismo, partiendo de que esas cosas no se pueden separar. Y luego no, paralelamente a eso, soy lesbiana y soy lesbiana feminista, lo cual es una diferencia sustancial con la propuesta LGTB. Las lesbianas feministas entendemos que esas propuestas LGTB son liberales, lo que intentan es incluirse, digamos, dentro de un modelo heterosexual. A nosotros nos interesa, aunque vivimos la sexualidad también con placer, políticamente, etc., la trascendemos a pensarla como un régimen político que no solamente atraviesa el tema de la sexualidad, sino fundamentalmente todo tipo de relación social, hasta la definición de naciones y estados nacionales que tenemos, la democracia, todo eso está atravesado por lógica heterosexual. Vengo también del movimiento autónomo y eso es muy importante para mí porque en la década de los 90 se empezó a cuestionar, digamos, toda la institucionalización que la mayoría de los movimientos sociales, en este caso feminista, pero que se aplica para todos, cuando hay un fortalecimiento, digamos, del neoliberalismo, hay una cooptación por parte de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de la ONU, de la AID, hay una política de supuesta participación ciudadana donde la mayoría de los movimientos sociales empiezan a formar parte. Y eso quitó radicalidad, digamos, a los procesos políticos. Se empezó el proceso de las ONGs, de la Cooperación Internacional del Norte, y nosotros partimos que digamos, que ese fenómeno fue una expresión de políticas neoliberales. Entonces, las feministas autónomas nos confrontamos con eso y que todavía seguimos manteniendo, además que yo creo que está la cosa bastante difícil en términos de políticas neoliberales. Y también una cosa muy importante para mí en este momento, que recoge de alguna manera también esa experiencia, es que me sitúo hoy desde el feminismo también decolonial. ¿Qué es lo que supone eso? Dos cosas fundamentales, muy largas, no voy a hablar mucho de eso, pero creo que lo que Claudia acaba de exponer con la experiencia mapuche es precisamente eso. O sea, nosotros partimos de que la colonización no ha acabado, como se ha querido narrar, digamos, de un relato colonial, eurocéntrico además, sino que estamos siendo parte de esa colonización, esa colonialidad contemporánea. Como decolonial también pensamos que es imposible, y eso es un llamado a la izquierda del latinoamericana, de que no es posible entender o proponer algo como transformación social cuando no asumimos prácticas políticas y también teorías como por ejemplo el racismo, el sexismo, el heterosexismo, etcétera, como parte, digamos, de entender la sociedad en la que vivimos. Por tanto, eso parte de un conocimiento situado. Nosotros entendemos que el racismo, el clasismo, la heterosexualidad, el neocolonialismo son parte del episteme, digamos, del colonialismo y que existe hoy con prácticas como la que estamos contando. Eso significa que nosotras entendemos que ni el feminismo radical, por lo menos del que partimos algunas, no puede pensarse como sujeto del feminismo las mujeres, ¿no? Aunque sabemos que una de las más afectadas son mujeres, pero no cualquier mujer. Y me agradó mucho cuando la imagen del conversatorio hoy fueron dos mujeres, una mapuche y una negra, porque nunca somos el centro de nada, ¿no? Excepto cuando, como decía Claudio, somos parte de la materia prima de los intelectuales que estudian negras, indígenas, pobres, campesinas. Entonces, desde una perspectiva decolonial, entendemos fundamentalmente que una lucha de transformación social, todo el mundo tiene que propender por eliminar las opresiones de manera voluntaria. Y digo lo de la izquierda, porque yo también pertenezco a una batucada que según algunas y algunos de ustedes han visto por ahí, que se llama La Tremenda Revoltosa, que es una propuesta política desde el arte, pero que es también radical, y que una de las cosas que vamos a hacer la semana que viene es venir a tocar aquí, a la Distrital, por los casos de violencia que ha habido en torno a las mujeres en la Universidad Distrital, que también hicimos un proceso en la Universidad Nacional y lo vamos a seguir haciendo, porque las universidades también son espacios políticos, no solamente para transformar las mentalidades, también son espacios de poder donde la misma izquierda a sus compañeras, los compañeros, que además son los líderes,
son los que hablan siempre, no son los que de la palabra, y que muchas compañeras también lo legitiman, son los que están ejerciendo fundamentalmente violencia sexual hacia las mujeres. Y eso hay que denunciarlo y no nos vamos a hacer cómplices. Entonces, partimos de eso, pero partimos también, y eso nos los ofrece la teoría decolonial de latinoamericanos y latinoamericanas que han aportado una visión crítica sobre todo esto, que estamos atravesados por colonialidad del saber, del poder y del ser, y son categorías fundamentales que han aportado, digamos, estos compañeros y compañeras. La del ser, ya sabemos que la primera discusión que hubo aquí era si los indígenas eran humanos o no humanos, perdón, tenían alma o no tenían alma, ¿no? En la lógica judeocristiana. Luego la discusión entre los africanos esclavizados y africanas, que si eran humanos o no eran humanos. Nosotros entendemos que hay una continuidad de eso. Gente que se considera humana o no humana, aunque se diga que los derechos humanos supuestamente son universales, para mí son una propuesta totalmente liberal, y en ese sentido, cuestionar estas colonialidades del ser, del saber, etcétera, implica lo que están proponiendo desde la comunidad mapuche, y es el desenganche, ¿no? Y ese desenganche tiene que ser, primero, implica una relectura de la historia. No han dicho que Colón llegó a descubrir América, que no sé qué, y en este momento, ya después de tantas luchas indígenas y negras, hoy no podemos decir que estúpidamente que Colón llegó a América para descubrirla. Sabíamos que había gente, que fue una lógica de colonización. Sin embargo, a pesar de que deconstruimos ese hecho, reproducimos las implicaciones de ese hecho. Por ejemplo, la Universidad Nacional, me imagino que aquí también, por más que se diga crítica, que hay mucho tropel a cada rato y que la izquierda y toda la cosa, es fundamentalmente eurocéntrica. Es decir, el saber que estamos construyendo en estos espacios académicos son exactamente lo que quiere el poder colonial, eurocéntrico, blanco, heterosexista, etc. Es decir, si tú no citas a Foucault, si no citas a Bourdieu, si no citas a Habermas, parece que no hay una legitimidad en términos del conocimiento. Si tú citas a una mujer negra, la estás generalmente citando como un testimonio. Es decir, no hay una legitimidad de un conocimiento que primero parte de la práctica política, y que lo que hace la antropología, la sociología, y ustedes saben que probablemente aquí es igualito, van a hacer trabajo de campo allá en las comunidades indígenas, sintiéndose políticamente correcto, y lo que se hace es sacar una materia prima para, lo que estaba explicando Claudio, tener créditos académicos a partir de la explotación y, como ellos dicen, del extractivismo, ¿no?, del saber. Entonces, eso implica entonces entender todo eso y posicionarse sobre eso, porque yo siempre digo, aquí podemos venir a hablar, es un conversatorio, pero todo esto implica posicionamientos, es decir, y es un proceso político, etc. Y yo creo que hay una cuestión fundamental que implica un proceso de descolonización de todo esto. Primero, entender que la teoría y la práctica produce teoría y la teoría produce práctica. Esa lógica de separación cartesiana, positivista, eso no existe en la realidad. Por tanto, yo sí creo que las prácticas políticas que hacemos en la distrital, en la nacional, los campesinos y campesinas, etcétera, tienen que ser una serie de conocimientos fundamentales para reinterpretar el asunto de la realidad. Por otro lado, yo creo que el desenganche supone la creación de nuevas categorías. No es posible que las realidades latinoamericanas y caribeñas, sobre todo la subalternidad de este continente, se siga interpretando con las categorías mismas que nos ofrecen las realidades europeas. Igual que Claudio, no creo que no solamente hay que leer latinoamericano, porque en Latinoamérica hay norte también, en términos ideológicos, y hay blancura también, en términos de posición política. Pero sí, digamos, necesitamos valorar, digamos, lo que se está produciendo fundamentalmente en las comunidades, que ha sido fundamental. Lo otro es que yo creo que implica también una metodología distinta, y aquí voy a hablar un poco de una experiencia ya para terminar y abrir, de una experiencia que tenemos en una serie de pensadoras, activistas latinoamericanas que se llama el GLEFAS, es el Grupo Latinoamericano de Estudio de Formación Feminista, que además tenemos una página web, que tenemos una biblioteca que pueden también entrar, y es que nosotros, por ejemplo, llegó la luz, más bien la energía, tenemos un proceso de formación política, pero este proceso de formación política implica nuevas metodologías, generalmente es virtual, porque no se interesa hacer articulación regional,
Y este proceso implica, primero, nuevas teorías, las teorías que están produciendo mujeres indígenas de Guatemala, de Bolivia, sobre diferentes feminismos, compañeros racializados que están también produciendo teoría muy interesante, ¿no? Implica también nuevas maneras pedagógicas donde la escritura no sea el centro. No descartamos la escritura, porque yo creo que la escritura también puede ser un instrumento, digamos, de socializar, y más en estos ámbitos académicos, donde por más que queremos algunas y algunos ser críticos, hay que presentar una tesis por escrito, generalmente. Aunque lo hagan en estudios culturales, aunque lo hagan en cuestiones de video, generalmente las producciones aquí en la universidad son estas. Pero yo creo que hay que descentrar la escritura, la lógica letrada, y en ese sentido producimos videos, producimos a partir de cartografías, etcétera, etcétera. ¿Cómo pensar nuevas metodologías que realmente generen otro tipo de conocimiento? Y en ese sentido yo sí creo que la academia, y aquí voy a hablar como docente de la Nacional y también como activista, tiene muchísimos límites. Aquí no vamos a hacer la revolución, eso nunca me lo he creído, y además a mí me pagan por dar clases, por tanto hay una relación capital-trabajo que ya me limita. Hay una lógica estructural, que hay un decano allá arriba, hay un rector, digamos, que rige la lógica de la universidad. Ahora, el aula sí puede ser, digamos, un experimento de por lo menos mover cabezas, ¿no? Que es lo que mínimamente yo me propongo en la universidad. Y yo creo, como la mayoría de la gente que está aquí sentada, que los procesos políticos, aunque la universidad pueda ser un escenario, tiene límites. Los procesos políticos hay que hacerlo afuera. Aunque tú digamos, relaciones cuestiones en la universidad, inclusive produzcas cosas en la universidad, como la experiencia de Jícara, pero los procesos políticos hay que hacerlo fuera de aquí, porque la gente cuando se gradúa se fue. Entonces, ¿qué pasa con esa continuidad de todo eso? Entonces quería un poco comentar y compartir, digamos, algunas de las cuestiones para que abramos ya como contestar. Pues si hay inquietudes, preguntas, tutelas. Sí, tengo una pregunta, pues también para abrir el debate en este espacio de discusión. Profesora, ¿cómo resuelve la decolonialidad las prácticas de investigación siempre que al final la misma decolonialidad sigue hablando también del indígena, del afro o de los pueblos subalternizados? ¿Cómo la resuelve? ¿No llega en algún momento en que sigue cayendo en eso que critica? ¿O cómo la supera? ¿Recogemos o vamos? Más recoger. Por si uno u otro quiere Sí. participar. Todos. No, o sea, desde cada uno de lo que ustedes dicen, ¿cómo se toma ese concepto de raza? ¿Qué es raza? Pues, hola a todos, compañeros. Yo estoy en un proceso en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario. Digamos que la disyuntiva o el paradigma al que nos vemos enfrentados, como decía como hablaba Andrés, como hablaba el compañero, es nosotros desde la otra barrera, desde esa barrera en la que aceptamos que somos víctimas de un neocolonialismo y de unos procesos neoliberales. ¿Cuál sería como el camino o la ruta para no ir en contravía de nuestros propios postulados, para determinar los campos de acción, sin caer en esas mismas estratificaciones de raza, de indígena, de negro, y ser un poco más objetivos, como más hacia nuestra visión o nuestro compromiso con las reivindicaciones sociales y con ese proceso de resistencia de nuestros pueblos? Y pues para Claudio me gustaría saber, ya como algo de memoria histórica para todos, el proceso, cómo fue el proceso, no sé si esté bien decirlo así, sino ese proceso que se vivió en el periodo de Salvador Allende, de la inclusión social y la inclusión racial, porque digamos que fue como el fuerte de ese proceso socialista chileno, sobre todo pues del pueblo mapuche. Si quieren vamos recogiendo algunas y luego volvemos ¿Alguien más? Por ahora. Hágale.
como quieras. ¿Verdad de raza? Sí. Sobre la categoría de raza, bajar a la profe porque ella es mi profe de raza, así que. Yo voy a aprender. Solo que la voy a calificar ahora. Nada, o sea, en relación con el gobierno de Salvador Allende, Allende tuvo muchos problemas precisamente con la sociedad mapuche durante su gobierno. O sea, primero que hay que situar a Allende como un proyecto que, si bien es cierto, tenía toda la intención precisamente de transformarse en socialista, era un proceso gradual, digamos, definido por la izquierda, digamos, marxista-leninista como, sí, reformista. O sea, Allende para el MIR, en este caso, que era como el movimiento izquierda revolucionaria, que era como el sector, digamos, que miraba a Allende como, sí, como reformista. En este sentido, los mapuches también resultó un problema para Salvador Allende, para el gobierno de Salvador Allende. En tanto, si bien es cierto, había cierto sector del pueblo mapuche que se organizó, incluso sacó una ley, que finalmente, una ley, digamos, que fue generada por mismas organizaciones mapuche, que estaba muy vinculada con el Partido Comunista. Sacó una ley que se aprobó al final del 72, después la idea era que todo el proceso, qué sé yo, institucional, vino el golpe y nunca se pudo llevar a cabo esa ley. Ahora, había otro sector mapuche que vio la posibilidad de la toma de tierra, de la corrida de cerco, como una posibilidad cierta ya, digamos. O sea, no intentar una jurisdicción para que me entreguen las tierras, sino esas tierras ir y tomarse. Y ese fue el problema para Salvador Allende, digamos, porque este sector del pueblo mapuche se articuló con el movimiento izquierda revolucionario, el MIR, junto con un brazo del MIR que era el movimiento campesino revolucionario. Y el MSR, el movimiento campesino revolucionario, apuntaba junto con parte de la sociedad mapuche, sí, tomarse tierra. Para Salvador Allende es un problema, porque él apuntaba a un proceso gradual. Al igual que las tomas de fábrica para Allende, que también significaron un problema para él, digamos, porque no podía conciliar con la democracia cristiana, que finalmente se fue a las manos. O sea, Salvador Allende, la cuestión mapuche era un problema. Ahora, en relación con el MIR y la articulación mapuche, el MIR tenía una visión, o sea, esta izquierda leninista tenía una visión de los mapuche propia del siglo incluso XIX-XX. O sea, ellos nunca miraron al mapuche como una posibilidad, como un sujeto político. Siempre lo vieron como una retaguardia. Es decir, ellos tienen que estar ahí porque obviamente nosotros como vanguardia tenemos que avanzar el proceso, y en ese proceso están los mapuches y ya, digamos. Incluso hay una anécdota muy buena en un librito. Llevan a un peñi, a un hermano mapuche de una comunidad, a la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción era como el centro estudiantil del MIR, o sea, insisto, izquierda leninista más fuerte, la U de Conce. Llegaron a este peñi a la universidad. Los del MIR iban con la intención de hacerle una formación de cuadro, o sea, enseñarle lo que él tenía que saber y no saber. Se supo, en la Facultad de Medicina se supo que había un mapuche ahí y fueron rápidamente a medirlo. O sea, ellos querían medirle la cabeza, porque tenían, en ese momento había un antropólogo médico, no sé, de la U de Conce, que decía que los mapuches descendían de los mongoles. Entonces, a partir de la medición de su cuerpo, qué sé yo, iba a decir, bueno, sí se parece a los mongoles o no se parece a los mongoles. La cuestión interesante es que tanto este sujeto conservador, positivista, darwinista, no se distinguía mucho de estos militantes de izquierda revolucionaria. Es decir, en los dos en ese sujeto veían un sujeto, no un sujeto político, un sujeto de saber, sino un sujeto al que tenían que extraerle conocimiento en el sentido de medirlo o enseñarle conocimiento por medio del leninismo, y que el leninismo iba a ser la salvación para él. Entonces, tanto para Salvador Allende, para el reformista fue un problema su acción política, pero el MIR tampoco pudo responder a ese sujeto como un sujeto político. O sea, y de hecho, esa fue la gran problemática que finalmente generó que la sociedad mapuche o las organizaciones mapuche se desarticularan de la izquierda. O sea, al principio de los 90, la sociedad mapuche, muy rápido, a fines de los 70, principios de los 80, durante dictadura, se articuló con el Partido Comunista mucho y con el MIR también, como de resistencia antidictatorial, y generó una organización que se llama ADMAPU. Posterior, es decir, cuando llegó la concertación, cuando llegó la democracia, la sociedad mapuche se despojó de eso, porque era un lastre finalmente para la sociedad mapuche.
digamos, o sea, no podían tener autonomía política, o sea, siempre estaban dependiendo de lo que sea el PC o lo que sea el MIR. Y es por eso que la autodeterminación no solamente vino de un proceso de acumulación del pensamiento latinoamericano, ¿no es cierto? O trayendo también lo que estaba pensando los procesos descoloniales, en lo que pensaron los procesos de descolonización en África. Finalmente hubo un proceso interno, es decir, la izquierda chilena nunca pudo ver al mapuche, como tampoco nunca pudo ver a la mujer también, como un sujeto político. Eso. Ya, lo peor es que la izquierda latinoamericana continúa con esa visión, hegemónicamente, lo más preocupante. La raza es como el sexo, construcciones sociales, pero son construcciones sociales como la nación, ¿no? Como decimos, la nación es una comunidad imaginada, ¿sí? O sea, hay una lógica de imaginación en la nación, sobre todo por parte de la élite criolla. Sin embargo, la nación tiene materialidad, la gente hasta llora por la nación o lo que representa la nación, pero fundamentalmente es una imaginación. La raza es una categoría analítica de poder, fundamentalmente, que nos permite visibilizar el racismo. Eso no quiere decir que entendamos que las razas existen como clasificación humana, de hecho no existen, pero sí existe el efecto de pensar que existe la raza, es decir, es una ficción, pero como ficción política, digamos, tiene efectos, tanto que hay gente que han asesinado por racismo, como el sexismo. Supuestamente el sexo es una construcción social, lo que nos han dicho que tenemos que ser las mujeres socialmente construidas o los hombres socialmente construidos también ha sido construido socialmente. Y lo ideal sería que no hubiera sexos o ese binarismo de los sexos, ¿no? Pero resulta que es a partir de esa lógica del binarismo que existe la violencia hacia las mujeres, por ejemplo. O que se piensa que las personas trans o los gays o las lesbianas son anormales y por eso entonces hay que asesinarlo, etcétera, etcétera. En conclusión, la raza, como el sexo, como otras categorías, son ficciones, pero ficciones que tienen, digamos, realidad, porque la gente lo naturaliza, ¿no? Y piensa que realmente existe. Y eso va relacionado con la pregunta del primer compañero. ¿Por qué en una lógica de colonial utilizamos categorías como indio, negro, etcétera, etcétera? Primero, hay que reconocer que son categorías coloniales, es decir, el negro, la negra, indígena, etcétera, son categorías que han salido de la colonización. Ahora, el problema es que estas categorías se han resignificado en la lucha política. Es como el Black is Beautiful que emprendieron, digamos, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque black en Estados Unidos significaba lo peor, lo feo, no sé qué, no sé cuánto. Para resignificar y quitarle el contenido, entonces una de las mayores consignas del movimiento negro en Estados Unidos fue Black is Beautiful. Y esto es muy importante, porque yo creo que estamos en una experiencia postcolonial, ¿no? Donde ya existen esas categorías. Y ciertamente tiene que haber un desenganche de esas categorías y producirlo también. Pero estas categorías sirven también para situar la opresión. Es decir, ¿quién me hizo negra a mí? El racismo. Yo no me lo inventé. Si no existiera la categoría negro, digamos, como eso. Entonces, el racismo me hace negra. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a decir, a todas las personas que el racismo, los responsables, ¿no?, le ha hecho negra, vamos a identificarnos en nuestras experiencias y vamos a hacer una articulación política. A todas las mujeres que no han socializado como mujeres, que también es una categoría que se ha creado a partir del patriarcado, vamos a unirnos porque coincidimos que hay una opresión, aunque no siempre es igual, que podemos articular una lucha política. Entonces, lo que yo creo es que las identidades son estratégicas. Lo cual no quiere decir, y eso es una posición decolonial, o sea, antes las identidades empezaban con una cosa esencial, yo nací negro, que lo tengo por las venas, yo nací mujer, tengo los instintos, ya yo creo que hemos avanzado sobre eso y sabemos que son construcciones sociales, pero la necesitamos, la lucha política, la cual no quiere decir que nos vamos a quedar con ella. Yo sí creo que una propuesta decolonial tiene que construir otras categorías políticas de acuerdo, digamos, a las relaciones sociales de opresión o las luchas, digamos, que estemos promoviendo, luchando en ese sentido. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Pues yo sé que estas categorías, como usted misma lo ha dicho,
raza, sexualidad ya están demasiado implantadas. ¿Cómo sería como el manejo desde la primera infancia o de los niños, los pequeños, que también como son los constructores del futuro? ¿Cómo yo podría llegar a esa población y tratar como de romper esos paradigmas y no de tenerle que necesariamente decir a una pequeña, no, mira, esta es la raza negra, esta es la raza mulata, así, lo mismo respecto a la sexualidad? Pues yo creo que las mamás alternativas son la mejor fuente de conocimiento con ese tipo de cosas. Es decir, yo creo que se está haciendo. Yo creo que tampoco podemos generalizar que la gente no lo hace, etc. En ese sentido, yo recuerdo una cosa muy importante que fue para una niña que yo socialicé, que no era biológicamente mi hija, pero sí socialmente con una compañera. Y una de las cosas que hicimos es pensar por cosas muy didácticas, como los cuentos. O sea, ¿cuántos cuentos encontramos en la Panamericana? No sé qué. O sea, son racistas, son heterosexuales, son... Entonces, ¿por qué no empezamos a crear, digamos, conocimiento que empiecen a desmontar ese tipo de cosas? Porque los niños y las niñas, hasta que no llegan a que uno les meta, digamos, toda esta ideología, no tienen tanto perjuicio, ¿no? Y eso lo sabemos. Y además yo creo que la experiencia nuestra como niños y niñas cuando fuimos, yo creo que también nos tiene que decir algo. La pedagogía. O sea, ¿qué es lo que significa hacer una pedagogía infantil? La pedagogía infantil tradicional le está diciendo a la niña que tienes que llegar a ser reina de belleza todo el tiempo, sumado a los medios de comunicación. ¿Cómo empezar a hacer pedagogía con las niñas, con los niños, etcétera, etcétera? Que rompan, digamos, con esos parámetros. Y hay juegos, hay cuentos, hay títeres, hay maneras, miles de maneras de hacerlo. Y yo creo que además los niños y las niñas son menos prejuiciosos en ese sentido. Y hay posibilidad de un diálogo mucho más abierto, porque claro, para la gente grande es mucho más difícil romper una serie de parámetros que además tienen implicaciones materiales, ¿no? O sea, si tú en tu familia dices que tú eres lesbiana, probablemente te van a sacar de la familia. O si en un trabajo dice que eres lesbiana, te van a sacar del trabajo. Pero los niños y las niñas todavía no han llegado como a ese nivel de complejidad con ese tipo de cosas. Y es mucho más fácil. Y yo creo que es un trabajo que hay mucho trabajo en ese sentido, pero que yo creo que hay que trabajar. Y además las mamás y los papás asumir el riesgo que eso supone. Porque yo recuerdo, y voy a hacer una anécdota muy rápida, cuando yo tenía de compañera a esta lesbiana que le digo que socializamos, o más bien, tratamos de hacer una crianza, digamos, distinto. Yo recuerdo cuando yo llevaba a Lía, que así se llamaba ella, ahora tiene 20 años, a la escuela, la niña venía, ¿es verdad que Lía tiene 2 mamás? Y Lía lo decía normal, yo tengo 2 mamás. Entonces yo le decía, sí, entonces estaba con la niña a explicarle, ay, qué chévere tener 2 mamás. Eso es un riesgo, porque es en la escuela de la niña que lo está diciendo, donde obviamente todo es heterosexualidad, racismo y demás. Pero yo creo que se puede hacer. Y eso significa un reto para papá, para mamá, para maestro, para maestra y sobre todo para política educativa. Por lo que ustedes han dicho, yo he pensado en, mientras responden los compañeros, en forma, a propósito del fenómeno cultural que nos aboca ahora con respecto a la música, de confundir un poco al lenguaje. Que si fuera una cuestión del lenguaje, que aunque con eso no quiero decir que no sea profundo, es una cuestión que llevamos internalizada. Yo creo que uno tiene que hacer programación psicolingüística cuando habla de todos, de todas y de todes, o cuando va a cambiar el, digamos, por experimento, cuando va a cambiar el orden, tiene que memorizar casi que, o sea, centrarse y concentrarse en eso para que le salga bien. Yo digo, ¿por qué en ese experimento que personalmente yo he hecho, tengo que hacer, digamos que un poco ese esfuerzo cognitivo para que no vaya a cometer una arbitrariedad, una barbaridad? ¿Cuál es la respuesta que me he dado? Que, digamos, todo el aparataje por el cual hemos sido formados, todo ese imaginario cultural que hemos creado, porque es, como lo dice la profesora, es una construcción, no es una entidad que ha estado siempre allí. Ha producido y ha reproducido ese tipo de lógicas y ese tipo de discursos. O sea,
no es un secreto que ahora asistimos al fenómeno de que los negros están de moda. Y no es raro porque los negros que están de moda es un discurso musical de la industria cultural que ha alzado un tipo de rítmica que viene del Pacífico colombiano, que se conoce por el rastastas, pero que antes era el chichoqui, pero que antes es la salsa choque. Y eso tiene, por supuesto, su nicho dentro de la transformación de las músicas del Pacífico colombiano, de la salsa y las misturas que esto puede tener. ¿Por qué voy a todo esto? Porque dentro de esas agrupaciones un poco se intenta de alguna manera visibilizar a la mujer, pero como una cosificación, ¿sí? Como un objeto que está allí bailando para audiencias que no son negras, sino son blancas, y en donde está tomando más fuerza es en Bogotá. Y uno se pregunta, ¿por qué en Bogotá toma tanta fuerza hasta ahora? Si son músicas que hace 3 años, con los mismos discos, vienen sonando, ¿sí? en los pueblos y en los lugares en donde se han edificado, ¿sí? Entonces, digamos que son cosas para plantearse, digamos, en el peor de los escenarios, una manera por la cual no intentarse responder, no intentar crear universales o categorías que necesariamente no impliquen transformación, porque la Constitución de Haití elevó a un universal la categoría de que la humanidad, a través de la sociedad que se estaba independizando y descolonizando en Haití, era una sociedad y por tanto una humanidad negra. ¿Qué pasó? Pues todos atacaron a la sociedad y a la Constitución y al proyecto Haití. En el plano de la antropología académica, intelectual y universitaria, se atacó en cierta época la tesis de Ameghino, porque la tesis de Ameghino era la tesis de que el hombre había surgido en lo que se conoce ahora como América Latina. ¿Qué ocurrió? Así sea una barrabasada, o así no sea bajo el método científico, verídico, ¿sí? Y así no sea corroborable y registrable, es un ejercicio que ya pone en disputa todos los cánones, pone en disputa toda la estructura occidental por la cual se rige el conocimiento, ¿sí? Y creo que es una manera también de transgredir esos límites, esas normatividades y esas fronteras que necesariamente hay que repensarse contemporáneamente. Ellos sí. Pues, a propósito de lo que mencionaba ahorita el profesor, cuando se hace mención, digamos, ejemplo, todos y todas, yo no estaría implicando, digamos, como una calificación sexista. O sea, mejor dicho, cuando dice, ejemplo, compañeros y compañeras, ya no estaría promoviendo, digamos, esa decisión entre hombres y mujeres, como plantear un problema ahí. O sea, porque es que ahí se presenta la ambigüedad del idioma. Pues, digamos, también se tiene admitido de que todos, digamos, hace referencia tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, si se pronuncia solo todas, se podría pensar en una discriminación, porque estaría pensando en solo el género masculino y no en el femenino. Pero con esa separación todos y todas, ahí hay una división. Entonces, ¿cómo debería interpretar eso? Para evitar, digamos, las contrariedades del idioma. En el proyecto de desenganche de las lógicas científicas de la ilustración, en las prácticas investigativas en la academia, pues ¿cuál sería el papel que desempeñan los métodos de la investigación acción participativa, por ejemplo, como alternativa metodológica y un desenganche de la academia y de la universidad, pues en las lógicas de investigación?
Bueno, digamos, hace poco tuve la oportunidad de asistir a una charla en la que estaba la hija de Che y se le hizo una pregunta más o menos similar frente a lo del género. Entonces ella decía como, allá en Cuba no nos preocupamos, o sea, para nosotros eso en cierta forma es una trivialidad, ¿sí? El hecho de decir todos, todas, porque nosotros no nos referimos en esos términos, nosotros decimos todos, pero sabemos que en la práctica, por ejemplo, en cuestión de trabajo a la mujer, en cuestión del respeto hacia la mujer, en cuestión del trato social que se le da en torno a la mujer, es tal, digámoslo, de igualdad que no hay la necesidad de especificar todos, todas, sino que sencillamente se dice todos. Y se sabe que en la práctica, por lo general, ¿sí? Se da esa igualdad entre género. Entonces, no sé cómo se podría ver junto con la pregunta del compañero. Dos cosas. A mí me gustaría que de pronto Bochi nos ampliara como toda la práctica de vida que tienen desde la batucada, la tremenda revoltosa, porque me parece importante, digamos, que ella la dé a conocer en términos de lo que hablabas, ¿no? De que, digamos, salir de la academia y como empezar a hacer unos ejercicios prácticos de vida, políticos y demás, me parecería importante. Porque una batucada, por ejemplo, y digamos, cómo ha sido también la recepción de la gente en relación al tema de la batucada. Y otra cosa que me gustaría de pronto que ampliaras es, si bien se dice que el movimiento feminista nace con, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ¿desde dónde empezar a hablar del movimiento feminista en América Latina? ¿A partir de qué momento? ¿Y cuál ha sido la trayectoria de ese movimiento feminista en América Latina? Yo tengo una pregunta, es como, ¿por qué hablar de heterosexuales o de blancos como actores de opresión? Y si esa no es también, digamos, como, ¿por qué hablar de heterosexuales y de blancos como actores de opresión? Y si eso no es también caer en una discriminación metódica, digamos, en cómo estamos pensando, a pesar de que históricamente, digamos que tendríamos parámetros para defender eso, digamos que estamos también tratando de hacer un cambio en la forma de pensar y de proceder frente a eso. Como nosotros como estudiantes de la mayoría pues, de segundo y tercero no estamos acá, como nosotros que estamos estructurados bajo estos aparatajes de creación, como mencionaba él, bajo lógicas discursivas, bajo adoctrinamientos, podemos hacer como generar contingencias, fluctuar para que se den desde nuestros procesos de formación acá por la universidad desde el saber y no desde la extracción. Bueno, voy a responder rápidamente. ¿La última? ¿Tenemos por ahí? Sí. Sí, acomodando con lo que dice mi compañero, bueno, sí tampoco hay que caer como en el otro extremo de digámoslo así, decir los blancos o digámoslo así la gente de Bogotá o algo así, todos somos como parte de algo, sí, entonces creo que eso también es algo que cabe allí. Sobre el lenguaje, una de las cosas que hace el eurocentrismo es pensar que el lenguaje es una cosa neutra, y no es cierto. O sea, el lenguaje primero contiene una cuestión ideológica, lo que decimos, cómo lo interpretamos, eso ya contiene una interpretación del mundo. Y en ese sentido yo creo que el lenguaje ha sido súper sexista, pero también racista, cuando decimos el futuro negro, cuando pensamos que la paz es blanca. O sea, todo ese tipo de imaginarios son elementos que sustentan los sistemas de opresión. Cuando decimos todos y todas es un avance fundamentalmente de la lucha feminista, por lo menos para nombrar aquello que no era nombrable. Y lo que no se nombra no existe. Y cuando estoy hablando del nombramiento, fundamentalmente lo estoy haciendo en el habla, pero también en la escritura, pero también en la imagen, etc. Cuando decimos todas y todas, estamos diciendo hay compañeros y compañeras, y además compañeras que trabajan bastante en nuestras organizaciones, están en las universidades, etc. Por lo menos eso. Obviamente, lo ideal sería cuestionar también el binarismo del lenguaje, porque como estamos diciendo todas y todos, solamente estamos pensando que hay hombres y mujeres en el mundo. Yo creo que hay que avanzar, ahora nos estamos inventando el todes, ahora estamos escribiendo con la X, a veces con la arroba, lo cual quiere decir que estamos deconstruyendo el lenguaje, que no es acabado todavía, no, que es un problema, sí,
Porque ustedes cuando presentan sus tesis, investigaciones, ensayos, probablemente el profesor o la profesora le va a decir, eso no es la mejor forma de escribir, porque acuérdense que la Real Academia está compuesta por unos viejos, horrorosos, blancos en su mayoría, que dicen que así que se tiene que hablar, ¿no? Que además es una visión totalmente colonial. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es importante decir, mínimamente todos y todas, inventarnos otra categoría que por lo menos incluya la mayoría de las experiencias en ese sentido. Lo otro es sobre la IAP. Yo sí creo que América Latina ha producido experiencias pedagógicas y metodológicas distintas. Una es esa. Por ejemplo, la educación popular yo creo que ha sido interesante. El problema es cómo se ha institucionalizado esto también. Por ejemplo, en la Nacho, muchas estudiantes, cuando yo dirijo eso, me dicen, voy a hacer investigación, acción participativa. Digo, a ver, ¿cómo es que lo vas a hacer? ¿No? Porque una cosa es tenerlo muy claro teóricamente y otra cosa es aplicar la investigación, acción participativa. ¿Usted cree que con un fin de semana que usted se vaya a Chinauta, usted va y que hace una reunión, que todo el mundo dice que habla, eso es acción participativa cuando usted lleva los objetivos clarísimos, usted solita como estudiante, lleva la metodología que va a aplicar, sabe exactamente más o menos cuáles son los resultados? Eso no es IAP. Y eso es lo que generalmente se hace. Hacer una reunión donde la gente habla, levanta la mano, como hacen los gobiernos, ¿no? Con la lógica de la participación. Ay, sí, hicimos la gente, la consulta previa, eso ya está establecido. Y es un campo de disputa, obviamente. Pero yo creo que la IAP, como una propuesta pedagógica, metodológica, es de mucho tiempo. No es de un semestre, ni dos, ni de una maestría, en términos de proceso, digamos, metodológico pedagógico. Cuba. ¿Quién dijo que Cuba es así? O sea, fue una charla que se hizo con la hija del Che. Ya. Y se le hizo la pregunta. Y entonces, tal vez, o sea, no hablaba tal vez a nombre cubano, pero sí a nombre de Dios. Como cuando se da en la práctica de que desde cuando se está pequeño, a los chicos se les enseña la igualdad de género y en la práctica, por ejemplo, a través del trato, a través de la educación, la salud y demás, digamos, aspectos fundamentales, digamos, de la vida. Y decía como pasa en cierta forma a ser una trivialidad, pero evidentemente, y es claro también, el lenguaje no es neutral. Entonces, además, no sé cómo se vería ahí un poco esa relación. Primero que Cuba no es así. Yo conozco Cuba hace muchos años, de ahí a la respeto el proceso cubano, he estado, digamos, en el proceso cubano, en comités y eso, y en Cuba hay machismo, racismo, heterosexualidad, todo lo que tú quieras. Una cosa es que haya una apuesta de revolución, que además es una apuesta de revolución más o menos como lo que contaba Claudia en términos del 73 en Chile. Porque ese es el problema de la izquierda, que la izquierda cree que la revolución se hace solamente pensando que es solamente el asunto económico, como una lógica determinista económica. Pero en Cuba hay un hipermachismo, hay un hiperracismo, que yo de hecho me tiré una discusión muy seria con una compañera de allá, porque ella me decía, no, aquí no es racismo, yo ven que te lo voy a enseñar, sencillamente tú sales a la calle y lo ves, ¿entiendes? Entonces, obviamente, a veces no nos conviene ante el enemigo, que además yo creo que hay muchos enemigos, decir estas cosas, pero esa es la realidad, y si no la decimos, entonces estamos invisibilizando las contradicciones de los procesos revolucionarios. Eso es ese sentido. Lo otro es la Revolución Francesa y el feminismo. El concepto de feminismo sale de la... Primero yo creo que hay varias cosas ahí. ¿Por qué? Habría que pensar por qué se dice que a partir de Olympia de Gouges es que nace el feminismo. Porque es una lógica totalmente liberal. O sea, Olympia de Gouges, pues yo también la doy en mi clase, fue una mujer con privilegios de raza y de clase que tuvo la posibilidad de presentarse frente a Robespierre y hacer lo que hizo. Y qué chévere que lo hizo, yo no estoy diciendo que no. Pero paralelamente a Olympia de Gouges hay una cantidad de mujeres que nunca han sido nombradas, que lucharon contra el patriarcado. Entonces, digamos, y eso es lo que tiene que ver con la lógica decolonial. ¿Cuál es el punto de partida de la historia? Que eso es fundamental. ¿Cuál es la historia que estamos contando? ¿No? Entonces, sí, el feminismo como concepto, como muchas de las cosas que estamos utilizando, inclusive aquí mismo, son europeas porque somos procesos, digamos, estamos en sociedades que han sido
colonizadas, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que no haya una visión crítica sobre eso. Entonces yo creo que el feminismo ha sido de muchos lados al mismo tiempo. Además, la historia no es la historia, sino son muchas historias, y que un reto, digamos, de las feministas historiadoras y de los hombres feministas historiadores es precisamente buscar esas historias y poder decolonizar, para que no sigamos diciendo que la Revolución Francesa es el feminismo. Además, lo otro muy rápidamente de lo heterosexual y lo blanco, relacionando las dos preguntas. Qué difícil es cuando la gente que tiene privilegios se siente nombrada. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre, desde que tengo 30 años en el activismo, cuando yo decía, hay racismo, pero entonces tú estás repitiendo el racismo del otro lado. No, no, no. Yo no estoy haciendo eso. Yo estoy diciendo cuáles han sido las lógicas de poder que nos atraviesa 24 horas. Y se lo voy a poner en ejemplo muy sencillo. Cuando salimos a la calle y ustedes ven una pareja heterosexual, ¿quién lleva a quién? Con la mano. Ese hecho es una cuestión, primero, aprendida, segundo, es una cosa de lógica de poder, porque no son las chicas, miren, aunque la chica sea más grande que el tipo, es él que lleva a la chica. Y eso es una lógica de apropiación, y esa apropiación no es sencillamente con la pareja, vemos la apropiación en la economía, es decir, generalmente los hombres por el mismo trabajo que hacen las mujeres ganan mucho más. Dos, nosotras, las socializadas como mujeres, salimos a la calle y podemos ser violadas. Tanto así que en los mismos lugares que hacemos conocimiento alternativo, como la distrital, hay violación aquí adentro. Tres, no es que todos los heterosexuales son malos. Yo no estoy diciendo eso, como dirían feministas radicalísimas, todos los hombres son malos. No, yo no creo que todos los hombres son malos. Ahora, que tienen el privilegio, sí. Y lo tienen socializado, lo tienen internalizado, y eso es lo más difícil, es como la burguesía. O sea, el proletariado puede generar una serie de ideologías que tiene la burguesía, y eso es también colonización. Pero en una lógica de antagonismo, no es la burguesía que va a decirle al proletariado, ¿por qué ustedes no toman el poder? En la lógica de la izquierda. Es el proletariado que lo tiene que hacer. Y tiene que decir, existe la burguesía como ese lugar social, digamos, donde hay una expropiación, hay una explotación, etcétera, etcétera. Entonces, no es un asunto de individualizar, es un asunto de analizar, digamos, cómo que funcionan las opresiones. Ahora, yo sí creo que la mayoría de los hombres se aprovechan de ese privilegio. La mayoría. Inclusive mi papá, que yo quiero mucho, mi hermanito también. O sea, no es un asunto personal. Yo creo que el análisis tiene que ser mucho más profundo. Y yo creo que la mayoría de los hombres, que inclusive, no todos, pero sí la gran mayoría, que inclusive se proponen la transformación social, son unos machos, son unos heterosexuales en el sentido de la lógica de la dominación. Y yo creo que eso hay que replantearlo, ¿no? Eso en ese sentido quería decir. Y creo que ya será la última. La batucada. Bueno, la batucada es un proceso, nosotros creemos que hay que descentrar el conocimiento y la política. Y una de las cosas interesantes es la música, pero la música, no la música como Camilo analizaba, bueno, el comercio y el mercado también absorben todo eso, sino la posibilidad de, primero, las chicas que empezamos la batucada, excepto yo que sé música, no sabía nada de un tambor. Y eso significa descentrar el conocimiento, es decir, son capaces. ¿Y cómo lo hacemos colectivamente? Que esa es la segunda apuesta. ¿Son capaces? Colectivamente. A partir de ahí, la batucada no solamente toca tambores, la batucada también hace otro tipo de cosas, ¿no? De foros, de discusiones, de denuncias, etcétera, etcétera, pero sabemos que la música, sobre todo las calles, son un lugar que nosotras las mujeres nos tenemos que apropiar. Mujeres lesbianas, mujeres socialmente construidas, como ustedes quieran, etcétera, etcétera. Y por eso la propuesta de la batucada. Yo creo que es una cosa potente, porque además que lesbianas y mujeres 25 tengamos 25 tambores, eso ya es una puesta en escena que contradice, digamos, la lógica. Por eso la batucada es... Disculpa, tengo una pregunta más Nati, que creo que no has apuntado. ¿Cómo pensar la historia del feminismo desde América Latina? Sí. Ella decía algo porque nos cuenta Francia. Como digamos, sí, lo que tu nombre
ahora el tema de Francia y demás, pero digamos entonces cómo pensarla desde... Pues una lógica de colonial nos aporta muchísimo a eso. O sea, por ejemplo, voy a poner un caso de cómo empezar a reestructurar historias distintas. Antes a las negras esclavas, esclavizadas más bien, no ha habido una intención política de ser esclavas, nos decían que eran mujeres esclavas, sencillamente. Luego, a partir de la lógica feminista y antirracista se empieza a decir, no, las mujeres no fueron esclavizadas porque sí, sino porque había un interés particular, que ser vientres, fundamentalmente de reproducción de esclavos. Entonces ahí tú lo ubicas, sí, las mujeres fueron utilizadas para esto, lógica de víctima, aunque es real. Luego, con el feminismo afro, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta que las mujeres esclavizadas empiezan a hacer una serie de resistencia de transformación muy a partir del sistema de plantación. Voy a poner solamente dos ejemplos. Uno, lo que se llama la operación tortuga. Como muchas esclavas empezaron a hacer trabajo lento en las casas grandes, ¿no? Como una forma de resistir al asunto de la opresión. Y dos, las trenzas. Aquí que hay una compañera que tiene trenzas y yo también. Las trenzas eran los mapas donde el cimarronaje empezaba a definirse para que se pudieran hacer las sublevaciones, ¿entiendes? Tres, el hecho de decir las mujeres esclavas eran mujeres, no eran mujeres. Eso es muy importante para el feminismo. Esa categoría de mujer, patriarcado, división sexual del trabajo, no es lo mismo. O sea, no podemos decir que una mujer esclavizada es una mujer. ¿Por qué? Porque una mujer es la lógica blanca, clase mediera, de la mujer, del hogar, ama de casa, etcétera, etcétera. Esas esclavizadas eran mercancía por un lado, vientre, es decir, máquina de reproducción por otro lado, y no había ningún concepto de lógica de maternidad, porque sus hijos, su cría, digamos, se la quitaban. Entonces eso quiere decir que hacer feminismo de América Latina y el Caribe, insisto, pues yo creo que tuvimos un proceso de colonización, significa, digamos, problematizar la misma categoría que el feminismo blanco ha impuesto sobre la mayoría de las mujeres. El patriarcado es una categoría totalmente diferenciada. Todas las mujeres, no todas las mujeres. Porque mientras yo estoy, una mujer blanca está dando charla sobre el feminismo, probablemente hay una mujer indígena o negra que le está cocinando, ¿no? Entonces esa es, digamos, la diferencia, y por eso la importancia de los feminismos decoloniales, negros, indígenas, que son fundamentales para poder entender y complejizar la opresión. Sí, no sé. Sí, a ver, yo quiero decir una cosita. ¿Sí? ¿Sí? No, iba a decir básicamente dos cosas. Primero, sobre estas formas, como rescatando un poco la pregunta de la compa cuando analizaba esta idea de cómo trabajar esto en la escuela, ¿no es cierto? O sea, cómo trabajar esto un poco en la escuela. Eso igual es complejo, en el sentido de que sí, hay formas de hacerlo, digamos, o sea, hay formas de hacerlo, y muchas profesoras lo hacen, digamos, o sea muchas profesoras tienen la capacidad y tienen el conocimiento y también la voluntad política de hacerlo. Lo que ha ocurrido, siento, y digamos, voy a poner un ejemplo en Chile. Hace muy poco se editó un librito muy pequeño para niños de jardín, o sea, niños chiquitos, 5 o 6 años, que se llama Nicolás tiene dos papás. Obviamente la derecha puso el dedo en el cielo, digamos, por el hecho de que cómo iban a enseñar a los niños que tenían dos papás. Finalmente lo que tenían que hacer es que preguntarle en la reunión casi de apoderados a los padres, ¿no es cierto?, en la reunión de padres, preguntar a los padres si podían o no podían pasar ese librito en el curso, siendo un librito emanado desde el Ministerio de Educación junto con una organización de diversidad sexual. El problema, yo de acuerdo, digamos, el problema es que esta organización de diversidad sexual es una organización ultraliberal, ¿no? O sea, los dos padres que salían ahí, digamos, cuando decía Nicolás tiene dos papás, eran dos papás, uno ingeniero y el otro era dueño casi de una empresa. Eran dos papás, digamos, que podían sostener perfectamente al hijo con todos los privilegios que significa precisamente la desigualdad de clase. Por lo tanto, sí, o sea, yo siento que aquí el multiculturalismo ha hecho un trabajo muy interesante, digamos, y con los indígenas también. El hecho de que como indígenas podemos aparecer en la escuela, de hecho no hay problema. Como indígena incluso potencia el Estado el hecho de decir
a los niños disfrazarlos de indígenas, que bailen de indígenas, o que bailen, y que incluso acá yo he visto que a los niños los pintan como de negro. O sea, hay una lógica detrás de eso, digamos, o sea, una lógica que el Estado hoy día y el capitalismo permite precisamente a la diversidad. O sea, y eso es súper complejo. O sea, ahora, esa diversidad es una diversidad despolitizada. O sea, y ahí es donde hay que ponerle precisamente digamos, la crítica, en el sentido de que hoy día puede entrar en el mercado, de hecho entra, así como entró el punk en un momento, digamos, y hoy día las grandes tiendas comerciales venden ropa punk, digamos, también para que un chico pueda hacer punk con marcas, qué sé yo, no tengo idea, una marca, sí, que una transnacional de las marcas siendo un chico punk. Lo mismo ocurre, o anarca, ¿no es cierto? O sea, el capitalismo precisamente transnacional y con todo su discurso multicultural permite ese tipo de cosas. Entonces es más complejo, porque antes quizás en el siglo XIX y la primera del XX, uno decía, bueno, está claro que estos tipos no nos quieren y nos van a matar y nos discriminan, etc. Ahora la discriminación y la muerte no desaparecen, pero ahora parece una incorporación, una pequeña ventana que abren ellos, digamos, pero acomodada. Entonces ahí hay que tener también ojo. Lo segundo que hay que decir a propósito de la pregunta del compa, es decir, sí, ¿cómo hacer investigación extractivista? Siento que la profe ya lo señaló, o sea, en América Latina se ha desarrollado ese tipo de cosas, digamos, o sea, el taller de historia oral andina, ¿no es cierto?, liderada por Rivera Cusicanqui. Hay otras formas, también está la comunidad de estudios maya, ¿no es cierto?, que es de Guatemala. Nosotros como un poco imitando a los compas, porque hay una relación ahí también con la comunidad de estudios maya, la comunidad de historia mapuche y así otras, digamos. Y también aparece esta idea de la acción participativa. Ahora, la problemática que tengo yo, digamos, con la acción participativa en particular es el hecho de decir que todo texto, si bien es cierto puede ser construido colectivamente, termina siendo tuyo. O sea, uno no puede escaparse de eso tampoco. O sea, no sé, yo en ese sentido tengo problemáticas con eso, digamos, porque al final el texto termina siendo tuyo. O sea, cuando tú te sientas a escribir, estás escribiendo tú, digamos. Entonces yo siento que ahí tiene que haber otra lógica. Es decir, sí, uno puede construir conocimiento y en realidad uno cuando construye conocimiento no lo construye solo, digamos. O sea, incluso aquí en la universidad cuando uno está estudiando, a mí me pasó cuando escribí la tesis de pregrado, mucho de lo que yo escribí en la tesis, verdad, no me lo dijeron los profes, me lo dijeron mis compañeros tomando un café, incluso una cerveza. O sea, los conocimientos precisamente no se van construyendo autónomamente. Ahora, el momento de escribir está uno solo. Yo siento que ahí tiene que haber honestidad. Yo siento que ahí se supera precisamente esta lógica de extractivismo. Es decir, no decir lo que dice el otro, sino por el contrario, o sea, decir lo que sale del cuerpo, en ese sentido. Yo por eso creo que la investigación hoy por hoy debe estar más situada, digamos, en el cuerpo, y es lo que uno va sintiendo. Y es por eso que siento que cuando uno está escribiendo, uno no puede escapar precisamente de uno. Y cuando uno escribe, y esta es una cuestión así, casi literaria, es por eso que, o sea, sí, una cuestión más literaria que una cuestión investigativa científica. Es decir, uno no va a rescatar la verdad, sino va a explicar más o menos lo que él sintió cuando está viendo o explicando o interpretando, digamos, determinada cuestión. O sea, escribir desde el cuerpo. O sea, el hecho de escribir desde el cuerpo, escribir con todas tus contradicciones también, yo creo que es una posibilidad para zafarse del extractivismo, digamos. Es decir, sí, uno construye colaborativamente, pero al momento de sentarte estás tú. Bueno, en ese momento, ¿vas a escribir lo que te dijeron ellos o lo que finalmente sale de tu cuerpo, de tu experiencia? Siento que ahí hay una salida precisamente, yo no sé, es igual, la crítica podría estar también en ese sentido, ¿verdad? Siento que por ahí hay una vía de escape precisamente sobre el conocimiento y la construcción de investigación extractivista. Eso. Sí, más. Profe. Pienso que hay tantas preguntas y creo que en 2 horas que nos han regalado los compañeros, 3 horas o 4 horas no nos bastaría. Tendríamos que hacer casi un diplomado o una maestría para empezar a responder todas estas preguntas que hay. Quedan muchas inquietudes. Indudablemente nosotros, en alguna parte, con nuestros estudios, nuestra vida práctica, andamos en algo de estudios decoloniales, estudios postcoloniales, andamos en esa búsqueda. Y lo que hemos sentido en la universidad es que hay mucho confrontamiento. Casi que la universidad no es capaz de aceptar que se hable un nuevo lenguaje y empieza a generar todo eso que en el pasado se llamaba ser capaz de marcar al otro.
y sobre todo se mercantiliza a partir de las estructuras ideológicas y políticas clásicas. Quiero decir, desde las escuelas marxistas, leninistas, maoístas, lo que no tenga una estructura similar a ellos debe ser desechado de la universidad. Y el debate se tiene que dar en la misma universidad, no porque se le está dando es en el plano universitario, en el plano académico, pero indudablemente también se le da en la práctica. Entonces digo que la universidad debe jalontar muchos y muchos debates para que podamos lograr identificar muchos lenguajes. Aunque la pregunta que yo voy a hacer a los compañeros es igual, y es cómo a Ochi y a compañeros, cómo lograr que los compañeros que han tenido un discurso me parece muy interesante, porque no negamos el discurso que viene detrás del marxismo, de las escuelas marxistas, que las reconocemos en un alto grado como válidos en relación a la lucha de los pueblos, en relación a lo que se merecen los pueblos, a sus necesidades, pero se ha dicho que posiblemente la interculturalidad sea una salida, y la interculturalidad genera estructuras dialogales. Nosotros hemos dicho con algunas escuelas igualmente que la interculturalidad creo que no alcanza a copar la estructura de diálogo, y creemos que debe irse más allá del diálogo, es decir, que hay estructuras sociales, culturales y políticas que no son dialogantes, y al no ser dialogales se deben, no sé, confrontar, ejercer, accionar de otra forma, no dialogar. Siempre hemos colocado ejemplos, ¿no? El amor a veces no es dialogar. Por eso uno a veces no entiende cómo el otro ama, porque cree que el amor es dialogar. Y a veces el amor es otra cosa. El amor es otro rollo. Por eso uno dice la amo, la quiero, pero bueno, todo el mundo dice, pero ¿cómo la va a amar? ¿Cómo la va a amar? ¿O cómo lo va a querer? ¿Cómo lo va a querer? Si lo quiero y lo amo. Pero ¿cómo? ¿Cómo eso? No entiendo, no entiendo. Pues no entienda, pero eso es. Entonces digo, estoy de acuerdo. Eso no es dialogar, a veces no es dialogar. Como la cultura zen dice, la meditación no es dialogar. La meditación no es dialogar. No puede ser dialogar. La meditación es un ejercicio práctico. Y usted lo tiene que hacer y aprender. Y cuando aprenda, no lo puede explicar. Pero qué bello que medita. Son estructuras no dialogales. Ahí creemos hay una especie de confrontamiento con algunas escuelas que perciben que puede haber diálogo, inclusive con las escuelas dogmáticas. Y nosotros decimos, no, creemos que no sé cómo nos pondríamos de acuerdo en ese sentido. La pregunta viene para Ochi, que tiene más experiencia, para los compañeros, ¿cómo hacer eso, cierto? Porque es que yo recordaba con mis estudiantes que alguna vez, pues yo me fui a hacer un doctorado en Bilbao, y Bilbao tiene, decía, y hablaba con mis compañeros acá, Bilbao tiene uno de los 3 bancos de Europa, donde las mujeres en la tarde se visten con, no sé, abrigos para el frío de tal calidad para salir simplemente al metro, a meterse al metro de 5 cuadras, porque el metro tiene 5 cuadras nomás, muy corto. Y uno del vagón del metro, va del vagón del metro, y yendo todos los vagones desocupados, yendo, digo, si uno va en un vagón desocupado, la gente prefiere irse en un vagón lleno, porque uno tal vez es bajito, gordo, parece indígena, más bien parece gitano, parece negro, parece algo extraño. Es mejor irse a un vagón que esté lleno donde hay europeos y no botarse del vagón donde está uno. Creo que uno empieza a sentir cosas extrañas, ¿no? Creo que solamente cuando uno siente cosas que le habían contado, empieza a entender que es este rollo, empieza a entender que es el racismo, como un gran ejercicio que sobrepasa la práctica. Digo, sobrepasa la práctica en relación a que se da en cada momento histórico y político. Y aquí lo hemos sentido con todas las prácticas, con todo el ejercicio, sobre todo de escuelas ideológicas y políticas, que tratan de llegar al otro. Entonces decimos, ¿cómo generar ese espacio en relación, creo que se ha repetido aquí, en relación a la escuela? Decimos lo didáctico, lo pedagógico, y aparece la famosa metodología. Cuando la metodología ha sido lo más dictatorial y ejercicio, digo yo, atractivo hacia la negación del otro, la metodología. Y cuando hablamos de metodología, ningún docente en las escuelas nuestras atreve a ejercer ejercicios de acción metodológica de resistencia o más allá de la resistencia, porque les da vergüenza ejercer acciones metodológicas de otra.
llamémoslo entre comillas, de otredad. Entonces yo decía, ¿cómo desnaturalizar esa pregunta inquietante? Y la segunda es cómo acercarnos, porque reconocemos el aporte que ha dado toda la teoría clásica, de escuelas marxistas, cómo acercarnos a ellos sin necesidad de ser capaces de desconocer, digo yo, su lucha, pero también reconocernos a nosotros en relación a las propuestas de mirar la historia de los pueblos. Era como esa inquietud que decía yo, no sé cómo es naturaleza, Yo creo que por más que el marxismo no haya aportado, y además yo me considero una persona de izquierda, no partidariamente, porque además odio esa izquierda partidaria que tenemos en América Latina, por todo lo que ya hemos dicho. El marxismo fue muy eurocéntrico, y fue eurocéntrico porque fue una interpretación de la historia a partir de la experiencia de Europa. ¿Y qué es lo que han hecho la mayoría de los partidos de izquierda de América Latina? Reproducirlo y decir lo mismo. Por ejemplo, clase social, yo creo que tiene que ser, digamos, una categoría, de hecho neomarxistas latinoamericanos lo han hecho, una categoría que tiene que ser situada. No podemos coger la experiencia europea, y eso significa no tomar también los métodos que se hicieron, ¿no? Entonces yo lo que creo es que si la izquierda, a partir de su teoría, de su marco teórico, marco ideológico, no se sitúa qué significa América Latina, cómo es que esa vaina de la explotación económica tiene que ver con la colonización y eso qué produce, lo que estamos hablando aquí, pues está perdida. Particularmente creo eso. Y la interculturalidad es un problema para mí liberal. Es decir, ¿qué es lo que es la interculturalidad? Primero, este mundo ya está interculturalizado. Es decir, antes uno no sabía lo que comían en Dominicana y ahora tú abres el internet y puedes buscar más o menos y puedes hablar, tú y yo podemos hablar de nuestra cultura. Yo te puedo decir, mira, ya se come plátano mucho, aquí en Colombia se come mucha arepa y qué chévere, porque además folclorizada la lógica de la cultura, el baile, etcétera, etcétera. Yo creo que ya tenemos interculturalidad y eso no resuelve la desigualdad. Por tanto, como usted, creo yo que el diálogo no resuelve. Y además hay unos diálogos que no se pueden hacer, así de sencillo. O sea, a mí no me interesa dialogar con Pacific Rubiales. ¿Para qué voy a hablar? Lo puedo combatir, pero dialogar, yo creo que el diálogo se da en condiciones, digamos, de producción, de situaciones donde más o menos estemos en mismas condiciones. Lo otro es lucha política. Y los métodos, ahí sí, ya tenemos por debate. Yo quería decir algo en relación con el marxismo. Bueno, con las dos cosas. O sea, si bien es cierto, yo tampoco creo que al menos ese marxismo eurocéntrico, digamos, no nos sirve de mucho. Ahora, yo siento que el capital como para analizar las crisis neoliberales, digamos, o sea, no es mejor, digamos, para analizar económicamente el capital. O sea, sí, o sea, para volver precisamente a hacer una crítica a la sociedad burguesa, no la sociedad burguesa, sino los métodos de acumulación capitalista. Yo siento que Marx, digamos, o sea, tenemos que volver a Marx. Ahora, no solo eso, sino también latinoamericanos, ¿no es cierto?, han pensado el marxismo de otra manera, y eso es re interesante. Han pensado el marxismo de otra manera, incluso tomando categorías del propio marxismo, digamos. Por ejemplo, esta categoría hay un autor chileno que se llama Luis Vitale, que dice que el desarrollo de América Latina es desigual, combinado, heterogéneo, multilineal. Eso viene de Trotsky, digamos, que Trotsky pensaba el desarrollo él decía, de sociedad atrasada, bueno, saquémosle lo atrasado, pero Trotsky decía que igual, o sea, existía un desarrollo desigual y combinado, digamos, en el sentido de que sí, o sea, no existe una homogeneidad del capitalismo, ¿cierto? Y acá, en América Latina, trayendo eso, digamos, incluso por algunos trotskistas, han repensado esa cuestión también, digamos. O sea, Bruno Mauro-Marini también lo pensó, digamos, cuando dijo que el capitalismo era sui generis, precisamente acá. Yo siento que, si bien es cierto, el marxismo no nos permite la teoría revolucionaria para alcanzar precisamente la sociedad sin clase, o la libertad, qué sé yo, no. Ahora, como metodología de análisis, digamos, el marxismo tiene hartas cosas re interesantes, potentes, muy buenas, que una crítica a la sociedad capitalista, digamos. O sea, ahora, el marxismo no lo resuelve todo, digamos, y eso es cierto. O sea, para preguntarle sobre relaciones patriarcales, al marxismo no le preguntemos, digamos. O sea, el marxismo ahí no sirve, se acabó. O sea, para pensar sobre relaciones coloniales, si volvemos a Marx
habrá escrito unas cuantas páginas sobre, más, él hablaba sobre como desigualdades nacionales, sobre todo entre un texto muy corto, en verdad una carta, que habla sobre no dice colonialismo, pero digamos hoy día, colonialismo entre la clase obrera inglesa contra la clase obrera irlandesa. O sea, Marx algo pensó en eso, no lo pensó todo, por lo tanto tampoco nos sirve, pero sí para otras cosas. Y ahora en relación con la interculturalidad, Katherine Walsh tiene un texto así como, que se llama así como interculturalidad crítica, y en donde primero dice, o sea, existen tres interculturalidades, una que simplemente es el diálogo que no resuelve nada, otra funcional al sistema, y otra que ella define como crítica, claro, como radical crítica. Esta interculturalidad para Katherine Walsh de ninguna manera es el diálogo. Y aquí siguiendo un poco la metáfora del profe del amor, el amor no es diálogo precisamente, es un acto súper violento en verdad, porque uno decide amar a alguien y decide no amar a otra persona. O sea, es un acto de violencia en términos, no como lo hace precisamente el extractivismo, pero sí es un acto violento. Muchas veces de posesión, incluso muchas veces hay tres personas entre medio y la que le toca elegir elige por uno. Bueno, a veces puede elegir por dos, pero aún así es un acto súper violento, digamos. O sea, el amor no es un acto como declarar los hippies, ¿no es cierto?, de la paz, ¿no? O sea, el amor es un acto violento. Y en ese sentido, la interculturalidad, se va a pensar, una forma de interculturalidad también es eso, ¿no? Es una forma de confrontación también. Ahora, no confrontación con todo. Yo siento que eso es lo interesante que hace el Katherine Walsh. O sea, la interculturalidad, por ejemplo, entre los pobres, entre los oprimidos. Digamos, cómo nos relacionamos precisamente entre indígenas, o nos vinculamos, nos articulamos entre racializados, precisamente, entre oprimidos, entre dominados. Ahora, como dice la profe, contra la burguesía, contra el capitalismo no tenemos nada que hablar, en verdad. Como dice la profe, o sea, ellos no van a venir acá a darnos la libertad, o sea, ellos no lo van a hacer. O sea, no lo van a hacer, por lo tanto, ¿cómo conversamos con ellos? Tampoco no se puede simplemente. Por lo tanto, la interculturalidad tiene un límite. Al igual que su tolerancia tiene un límite, porque su tolerancia, categoría tan usada hoy día por el neoliberalismo, tiene un límite, y ese límite precisamente es cuando los pueblos se organizan y luchan por sus derechos. Bueno, la interculturalidad también tiene que tener un límite. Siento que por ahí puede ir una interculturalidad crítica, radical, que potencie precisamente conversaciones entre pueblos, pero no conversar con él, porque en verdad con ellos no se puede hablar simplemente. Eso, no sé si... Bueno, muchas gracias. Sí, todo bueno. Vale, muchas gracias.